El lenguaje no es solo lo que decimos, es una coreografía silenciosa que ocurre dentro del cerebro en fracciones de segundos. Cada palabra que pronunciamos activa redes neuronales complejas que integran sonido, memoria, emoción y movimiento. En este video exploramos el proceso neurofisiológico del lenguaje, cómo el cerebro percibe los sonidos, los interpreta, les da significado y finalmente los transforma en palabras habladas o escritas. Analizamos las principales áreas cerebrales involucradas y los mecanismos que permiten que la comunicación humana sea posible. Soy Liliana Aguirre, maestra en educación obligatoria y actual estudiante de la materia de desarrollo de la comunicación y del lenguaje del doctorado de neuroeducación cognitiva en el Centro de Estudios Universitarios San Isidro. El lenguaje es una función neurocognitiva, compleja, que surge de la interacción coordinada entre diversas estructuras cerebrales. No depende de una sola área, sino de redes neuronales distribuidas que integran procesos sensoriales, motores, cognitivos y emocionales. El cerebro humano no es solo una masa, es un sistema organizado en partes que cumplen funciones distintas y trabajan juntas todo el tiempo. A grandes rasgos se divide en tres estructuras principales. El cerebro es la parte más grande y la responsable del pensamiento, el lenguaje, la memoria, las emociones y los movimientos voluntarios. El cerebelo se ubica en la parte posterior e inferior. Coordina el equilibrio, la postura y la precisión de los movimientos. Sin él caminar sería como intentar bailar sobre hielo. El tronco cefálico conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones automáticas vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y los reflejos. Dentro del cerebro se encuentran los hemisferios y los lóbulos, donde ocurre la mayor parte del procesamiento cognitivo. El hemisferio izquierdo es donde se trabaja el lenguaje, hablado, escrito, la lectura, el pensamiento lógico y analítico, el cálculo. Es el encargado de controlar el lado derecho del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho es donde se da el procesamiento visual y espacial, la creatividad, la imaginación, reconocer los rostros y las emociones. Interpreta el tono y la intención al hablar y es el que tiene el control del lado izquierdo del cuerpo. La idea de que un hemisferio es lógico y el otro creativo es útil para entenderlo, pero simplifica demasiado. Ambos colaboran constantemente. Por ejemplo, al hablar se activa el lenguaje en el hemisferio izquierdo y la emoción y la entonación en el hemisferio derecho. La ínsula es una región profunda, escondida entre los lóbulos frontal y parietal. No se ve desde la superficie porque está cubierta por otras áreas corticales. Sus funciones está la integración de sensaciones internas del cuerpo como el hambre, el dolor, la temperatura, el procesar las emociones y la empatía, percibir el gusto, la participación del lenguaje y la articulación del habla. Regula el sistema autónomo como los latidos, la respiración, las respuestas al estrés. La ínsula es como un puente entre lo físico y lo emocional. Traduce lo que pasa en el cuerpo en experiencias conscientes. Por eso se activa cuando sentimos asco, dolor, ansiedad. En el lenguaje aporta la dimensión corporal y emocional que convierte palabras en experiencias humanas reales. Ahora vamos a observar los lóbulos y su relación directa con el lenguaje. El lóbulo frontal, en esta zona se localiza el área de Broca, responsable de la producción del habla. Aquí se planifican los movimientos necesarios para articular palabras, coordinar la lengua, los labios y la voz. Continuamos con el lóbulo temporal. En esta región se encuentra el área de Wernicke, encargada de la comprensión del lenguaje. Gracias a esta zona podemos entender lo que escuchamos
y darle significado a las palabras. En el lóbulo parietal se ubica el giro angular, una estructura clave para la lectura y la escritura, ya que permite relacionar los símbolos visuales con el lenguaje. Pasamos al lóbulo occipital, cuya función principal es el procesamiento visual. Aquí se interpreta la información que llega a través de los ojos, lo que hace posible reconocer letras, palabras e imágenes. Finalmente, señalamos el lóbulo insular. En esta región participa la coordinación motora del habla, integrando sensaciones corporales y movimientos necesarios para la articulación verbal. Las conexiones y estructuras complementarias que permiten que todo este sistema funcione de manera integrada son las siguientes. El fascículo arqueado es un conjunto de fibras nerviosas que conecta el área de Broca con el área de Wernicke. Gracias a esta conexión podemos transformar lo que comprendemos en lenguaje hablado. La corteza auditiva recibe y procesa los sonidos del entorno, incluyendo la voz humana y el lenguaje oral. La corteza visual participa en la lectura, interpretando las palabras escritas y enviando esa información a otras áreas del cerebro. Por último, la corteza motora se encarga del movimiento articulatorio del habla, controlando los músculos implicados en la pronunciación. Todo este sistema trabaja de forma coordinada y en milisegundos, permitiendo que podamos escuchar, comprender, pensar y hablar casi al mismo tiempo. Aquí es donde el lenguaje deja de ser una idea abstracta y se convierte en un proceso biológico real, medible y fascinante dentro del cerebro humano. Aporta la dimensión corporal y emocional que convierte palabras en experiencias humanas reales.